Bueno, eso que es indudable que ha afectado absolutamente todo. Y en el caso particular de los estados también han visto modificadas sus condiciones, sus ingresos, sus egresos. Ha habido que poner foco en particular en quienes administramos recursos públicos, bueno, en priorizar, en reordenar ciertos flujos financieros para destinarlos a atravesar la crisis lo mejor posible, en virtud de que los ingresos se han visto mermados significativamente, producto de la merma de la actividad económica. Siempre priorizando las cuestiones de la salud, Alejandro, que me parece que esa ha sido una decisión que ha tomado en principio el gobierno nacional, y luego, por supuesto, compartida por los distintos gobernadores e intendentes de la Argentina. Claro. Con el foco de tratar de salir lo más rápido posible de la crisis sanitaria, porque una vez superada esa crisis sanitaria, bueno, recién allí uno podría empezar a reordenar las cuestiones de la economía. En el caso particular de Neuquén, con una apertura ya casi prácticamente total de la actividad económica, por supuesto con ciertas particularidades, pero de a poquito retomando esos niveles de actividad, pero va a llevar tiempo. Esto no es de la noche a la mañana, seguramente va a llevar varios meses, y eso conlleva, por supuesto, diferentes situaciones desde el Estado, pero también en el sector privado, que hay que ir atendiendo y día por día viendo cómo evoluciona primero la cuestión sanitaria y luego la cuestión económica. Fernando, hay un tema que obviamente te toca a vos como funcionario público de la ciudad de Neuquén, pero que también es lo que está en boca de todos, ¿no? Aquí en la ciudad. Ustedes asumieron el gobierno hace prácticamente ya 6 meses, y bueno, venían con una historia anterior, que es la de un gestionador como Horacio Pechi Quiroga, que acostumbró a los vecinos a tener esa seguridad de administrador de los fondos públicos, y siempre, digamos, la tranquilidad de pagar los sueldos en término, ¿no? Cada último día hábil del mes, el sueldo depositado. Ayer o antes de ayer, cuando estuvo Mariano Gaido aquí en la radio, nos sorprendió, porque la verdad que nosotros ni imaginábamos que iba a estar anunciando el pago de los aguinaldos en el mes de julio, el día 10 y el día 20. Pero quiero llevarte al terreno de los números. ¿Tenés permitido vos hablar de los números de la municipalidad o hay alguna restricción? Por supuesto que sí, porque los números son absolutamente públicos. Bueno. Cualquier contabilidad es pública en el Estado, así que no hay ninguna restricción para conversar. Bien, ustedes asumieron el gobierno y al poco tiempo, luego de muchas especulaciones, el intendente decidió mantener en la planta de empleados a casi todos los empleados contratados, salvo algunas excepciones que justificó, ¿no? Que se justificó. Pero no solo eso, sino que también mejoraron el nivel salarial de casi la mayoría de todo ese personal contratado. A la vez, después durante la cuarentena, hicieron un ajuste o hicieron una reducción en los ingresos de la planta política, ¿no? De los empleados planta política. Pero no obstante eso, siempre se machaca sobre que Gaido no tiene experiencia para administrar, que está dilapidando las joyas de la abuela que dejó Pechi Quiroga, que el municipio explota antes de diciembre. O sea, una historia más o menos similar
a la que le está tocando atravesar a Alberto Fernández desde la oposición, desde el macrismo, ¿no? ¿En qué tiempo explota la administración de Guaidó, Spoliansky? No, en ningún tiempo, no Pero ¿y de dónde entonces saca entonces el macrismo de que ustedes están haciendo las cosas mal, que no queda plata en la caja y que están fundidos, o estamos todos fundidos? Yo creo que hacen una interpretación maliciosa de una situación crítica que está atravesando no solo la ciudad de Neuquén, sino el mundo. Yo creo que peores administradores que el macrismo en la Argentina de la democracia contemporánea del 83 para acá no hubo. Así que, en principio, me parece que deberían hacer una autocrítica de lo que significa una buena administración. En segundo término, en datos objetivos, digamos. El intendente Guaidó asume el 10 de diciembre de 2019 con un presupuesto aprobado por la gestión anterior, de acuerdo a lo que estipula la Carta Orgánica, donde se indicaba en ese presupuesto determinada cantidad de recursos y de erogaciones que estaban previstos para este año 2020. Presupuesto que fue aprobado previamente a la pandemia, con lo cual efectivamente uno tenía cierta previsión de los recursos y de los gastos con que iba a contar durante este año 2020 que de ninguna manera se están cumpliendo, en el sentido de que tenemos una merma en la recaudación tributaria del orden del 50%. Tanto de recursos propios como de recursos coparticipables, que es coparticipación federal, provincial y realidades hidrocarburíferas. Es decir, ese es el primer dato objetivo, sin hacer ni siquiera un juicio de valor, digamos. El primer dato objetivo es que vos tenés una reducción del 50% de tus ingresos. ¿Qué obliga a hacer eso? Obliga a reformular entonces el flujo de fondos de los egresos. Si vos tenés menos ingresos, tenés que ajustar a esos ingresos que tenés, los egresos, las erogaciones que vos vas a tener. Fíjense la administración que está llevando adelante el intendente Guaidó, que ha permitido continuar pagando los salarios en tiempo y forma el último día hábil del mes, cosa que vamos a volver a repetir este mes de junio, pagando los sueldos el 30 de junio, último día hábil del mes. Es decir, que mantenemos lo que históricamente ha hecho, por lo menos en los últimos años, el municipio de Neuquén, que es abonar los salarios en tiempo y forma. Pero no solo eso, también se han reformulado los gastos del municipio para priorizar las cuestiones esenciales de la ciudad de Neuquén. Por ejemplo, mantener el transporte público, el barrido de calles, la recolección de residuos, el mantenimiento de los espacios verdes, las desinfecciones que se han tenido que hacer, y también mantener el ritmo de obra de 57 obras públicas que todavía se mantienen en la ciudad de Neuquén. Es decir, ritmo de obra que te permite abonar certificados de obra para que a su vez las empresas contratistas puedan pagar sus salarios, sus nóminas salariales quincenalmente, para mantener también el desarrollo económico de la ciudad. Es decir, hemos mantenido durante estos meses de pandemia, aún con una merma significativa del 50% de los ingresos, hemos mantenido los gastos y erogaciones esenciales, incluido por supuesto y priorizando el salario de los y las trabajadoras. ¿Cómo lo hemos hecho? Restringiendo fuertemente otras áreas del gasto, es decir, vos tenés que reordenar tu flujo de fondos de modo tal de destinar los recursos que tenés, que son escasos y que se han visto mermados en un 50%, destinarlos a esas áreas esenciales y priorizar el pago de los salarios. Ahora bien, cuando te llega el momento del pago del aguinaldo, que es un pago extraordinario que vos tenés que contar en el mes de junio de cada año y en diciembre en 2 cuotas, bueno, lo que hace el intendente Guaidó es revisar el flujo de fondos y verificar que, bueno, había que contar con 100 millones de pesos adicionales, que es la inversión que vos necesitas en el salario anual complementario de esta mitad de año. Entonces, en base a ese análisis, y ahí una demostración de la buena administración que tiene el intendente Guaidó, es decir, miren,
la verdad que voy a tomar la decisión de pagar el sueldo el 30 de junio, pero el aguinaldo lo voy a pagar completo a la planta permanente el 10 de julio, porque eso te permite tener 10 días más de recaudación. Y la liquidación de los fondos coparticipables que se produce los primeros días del mes, es decir, los primeros días de julio, y el 10 de julio le voy a abonar en forma completa y de una sola vez los aguinaldos a la planta permanente y a la planta contratada, y el 20 de julio lo voy a pagar a la planta política, es decir, a los funcionarios políticos. Entonces, es un reordenamiento del flujo de fondos que vos tenés que hacer obligatoriamente porque sos un buen administrador. Una señal de que no sos buen administrador hubiese sido decir pago todo junto, y eso hubiese generado cierto estrés financiero en las arcas públicas. Entonces, tomó la decisión de hacerlo considerando que los primeros días de julio van a ingresar los fondos coparticipables, vamos a tener unos días más de recaudación de tributos propios, y hasta el 20 de julio otra vez te permite tener 10 días más de recaudación para reordenar tu flujo financiero. Así que me parece que ha sido una decisión tomada inteligentemente, y la verdad es que también con buen criterio, porque eso te permite justamente reordenar tu situación financiera. Y en cuanto a la estructura, el intendente Gairo, cuando asume, lo que ha dispuesto, porque ese ha sido su eje de campaña, fue la creación de 2 secretarías nuevas, que son la Secretaría de Ciudadanía y la Secretaría de Capacitación y Empleo, porque estaban dentro de su programa de gobierno, con temáticas que eran inherentes y propias a su plan de gobierno, y eso obviamente significó la creación de esas 2 secretarías con sus respectivas estructuras. Y por otra parte, respecto del personal, como manifestaste al principio, respecto del personal que estaba bajo cierta precariedad en su relación contractual, por ejemplo, dentro de programas o subprogramas que tenía la gestión anterior, lo que se hizo fue jerarquizarlos, incorporándolos dentro de la estructura de trabajadores, es decir, dándole visibilidad y previsibilidad en su trabajo. Eso es lo único que se hizo, es decir, se regularizó la situación de muchísimos trabajadores y trabajadoras del municipio que tenían cierta precarización porque estaban dentro de una estructura paralela que tenía la gestión anterior dentro de programas y subprogramas. Es decir, lo que se hizo fue un reordenamiento del recurso humano del municipio capitalino. ¿Sigue habiendo precarización laboral dentro de la administración municipal? No, porque se ha ido a ese seguro? proceso. Bueno, a ver, Alejandro, se ha ido a ese proceso y se está yendo a ese proceso. Va a haber concursos previstos, acordados, trabajados con el sindicato, y va a haber concursos dentro de la estructura de trabajadores municipales que hacía muchísimos años no se hacían. Había, cuando asumimos, había concursos que se habían realizado hacía muchísimos años y no se había sacado el decreto pertinente para ser incorporados en la planta. Es decir, estamos en un proceso de regularización. Es cierto que nos toca atravesar ahora una situación crítica que es producto de esta pandemia que nos atraviesa a todos, y es posible que esos procesos, bueno, los vayamos haciendo más lentamente de lo que lo teníamos previsto, porque ahora hay que poner el foco en otra situación, porque estamos en una situación de emergencia. Pero se ha ido regularizando la situación de los y las trabajadoras muchísimo. Hemos incorporado en el salario, vos decías, han aumentado el salario. No, lo que hemos hecho es, a instancias del Consejo Deliberante, modificar una ordenanza que estipulaba que la primer cuota del aumento trimestral por IPC de los trabajadores municipales tenía como destino el Instituto Municipal de Previsión Social, es decir, no iba al bolsillo de los trabajadores, sino iba al Instituto Municipal de Previsión Social. Hemos modificado esa ordenanza dándole previsibilidad financiera y equilibrio financiero al Instituto Municipal y volviendo al salario de los trabajadores la primer cuota que antes le era retenida y enviada a ese instituto, lo que significó una mejora en el salario de los trabajadores municipales. Pero era una cuestión de estricta justicia, es decir, lo que estamos haciendo es reordenando algunas situaciones que no consideramos o que consideramos que no estaban bien en la gestión anterior, y eso estamos haciendo, reordenando algunas cuestiones. Es una tarea compleja, por supuesto, que va a llevar muchísimo tiempo y en este contexto mucho más. Pero volviendo un poquito a tu pregunta, me parece que Gairo está demostrando dotes de buen administrador,
continuando lo que vos decías del intendente Quiroga, que fue 4 veces intendente de la ciudad de Neuquén, es decir, la gente lo eligió 4 veces. Eso significa que también consideraba que era un buen administrador. Yo creo que Gaidó está demostrando ser un gran piloto de tormentas en esta situación crítica que nos toca atravesar, vuelvo a decir, no solo a los neuquinos, sino al mundo entero, pero está demostrando dotes de buen administrador y de buen piloto de tormentas. Fernando Spoliansky, muchísimas gracias, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Alejandro. Adiós, que siga bien. Fernando Spoliansky, subsecretario de Finanzas Públicas de la Municipalidad de Neuquén, ha pasado por La Primera Mañana.